Hola chicos, espero que anden bien. Yo desde acá grabando para ustedes. Más que nada, sé que no pudieron estar por obvias razones. Cuídense mucho, espero que nos volvamos a ver dentro de 2 semanitas, la presencialidad. Nos quedó pendiente la parte número 3. Bien, climas y suelos de la República Argentina tienen su archivo correspondiente en el grupo. Ahí está, a veces esto es la technology, así que volvemos a buscarlo. Agenda mensual abril, bien, actividad del mes. Esto era 1, 2 y acá llegamos al 3, ahí está. Climas y suelo de la República Argentina. Primero y principal, hablamos de el cuadro descriptivo de los climas de Argentina. Como lo habíamos hablado con los chicos que pudieron estar en la presencialidad, ustedes igual tienen captura de fotos y todo que se iban a pasar por los compañeros. Si no se lo pasaron, díganle a los chicos que se lo pasen. Por un lado tenemos los climas, los tres tipos de climas generales, que son clima frío, clima templado y clima cálido. Entonces, dentro de eso hay subtipos o subclimas, que es lo que tienen que trabajar ustedes con los climas de Argentina. Cuando nosotros hablamos de otra cosa, como decimos clima árido y clima húmedo, en realidad lo que estamos hablando son en cantidad de precipitaciones, que es otra cosa. Si las precipitaciones son suficientes o abundantes, estamos hablando de un clima húmedo. Pero si las precipitaciones son escasas, estamos hablando de un clima árido. Entonces, ¿cómo lo definiríamos uno y otro? ¿Cuál es la diferencia? Entre 250, 300 milímetros, 400 podemos decir que el clima es árido, hasta 500 inclusive en algunas zonas, clima árido. Más hablamos de climas húmedos, por ejemplo en la región pampeana, nuestra región, suelo pampeano, suelo molisol, es un clima húmedo. Aproximadamente, por ejemplo en Gualeguaychú, las precipitaciones promedios anuales por año se toman son 900 milímetros. Entonces, ahí estamos hablando de un clima de características húmedos por las precipitaciones, pero en nuestro clima es templado. Dentro del templado es templado húmedo. Esos climas ustedes van a encontrar, por ejemplo, clima cálido, subtropical, con estación seca y sin estación seca. La diferencia es que el con estación seca le está diciendo que en algunos meses no va a llover. Y sin estación seca quiere decir que va a llover durante todo el año. Lloverá más, lloverá menos durante todo el año, pero quiere decir que va a llover. Entonces ahí se marca una diferencia justamente con el otro clima. Y después está el clima subtropical serrano en zonas justamente de sierra. Todos estos climas están justamente en el norte de nuestro país, porque habla de subtropical, quiere decir debajo del trópico. Entonces, si ustedes se fijan en el mapa de Argentina o en el mismo mapa de América, tendrán que ver qué trópico pasa por ahí y ahí le va a decir subtropical, debajo del trópico, o la zona tropical, la zona subtropical. Por eso son climas cálidos, están más cerca del Ecuador que el resto. Bien. Punto número 2. Analizamos el climograma de la ciudad de San José de Gualeguaychú. Vamos acá, manito, cliqueamos y va a aparecer el climograma. Bien, que por ahí con los chicos nosotros lo hicimos un poco jugando porque no lo hicimos a escala y perfecto como debe ser. Acá vemos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Son los números de los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. El número 10 es el mejor, que es octubre, porque en octubre es mi cumpleaños, el 21 de octubre, así que por ahí, qué sé yo, algún regalillo me pueden llevar. Noviembre, diciembre. Bien, estas barras en azul son las precipitaciones. Si miramos acá, color azul dice mm es milímetro. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. O sea, va de 20 en 20. Comparte la escala. Y esto se llama, esto no, lo rojo todavía no lo usamos. Esto se llama gráfico de barras.
se utiliza en matemática, gráfico de barras. Eso pueden preguntar a Ruth, que es la profe de ustedes de matemática. Bien, ahora también vemos esta línea roja que hace así, sube, baja, sube, baja. ¿Qué significa esta línea roja? Esta es una parte también de este climograma. Y hablamos de justamente la temperatura. Acá dice grado F, que es grado Fahrenheit, y acá grado C, que es grado Celsius o centígrado, que es la escala que usamos nosotros. Si podemos observar, dice 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 grados centígrados. Estos son promedios, no quiere decir que por día hace eso, sino se toma como temperatura anual. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver de este gráfico? ¿Cuál es el análisis? ¿En qué meses se realice? Tenemos la mayor temperatura promedio y las menores temperaturas, al igual que las precipitaciones. Y si coinciden las mayores temperaturas con las precipitaciones, poder analizar un porqué. Y si ustedes ya hacen una superación, que eso no les dije en la clase, pero porque saben que tenemos cortito y tenemos que tratar de resumir y hacer lo mejor posible, lo que también acá pueden hacer es señalar las partes. Por ejemplo, en este caso, temperatura, y ponerle como hicimos, temperatura en milímetros, grados Celsius, acá grados Fahrenheit, como para que sepan de qué se trata. Milímetros acá, en la escala, y acá son los meses. Ponemos, porque esta es una función, se llama función por parte, la roja esta. Tac, 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 viene así, 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 sube. Acá, crece, decrece, 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 hace una especie de parábola y vuelve a subir. O sea que se llama función por parte. Eso también se lo pueden preguntar a Ruth, aunque no den el tema, si es así, si quizás yo estoy equivocado, porque es lo que yo tengo entendido. O sea que aquí en este gráfico tenemos dos funciones matemáticas en una sola. Con eso trabajamos en ese climograma. Bien, esa es su tarea. Analizamos el climograma. El analizar el climograma quiere decir analizar y después redactarlo, a ver qué significa, porque lo analizamos, lo puedo analizar para mí, pero obviamente ustedes ya llegaron a sexto año, saben que estamos hablando de un análisis y una descripción del climograma, y a eso le vamos a agregar sus partes, como les dije. Bien, explica los vientos con influencia en nuestra región. A mí los vientos que me interesan son la sudestada y el viento pampero. ¿Qué influencia tienen en nuestra región? ¿Qué pasa con esos vientos para nosotros? Estamos en geografía argentina y estamos en la provincia de Entre Ríos. Ellos son claves para nosotros. Bien. Algo que ustedes me habían preguntado, desastres naturales. Habíamos hablado en otra etapa, que fue la anterior, de sismos. Por eso le subí la teoría. Y ahora vamos a hablar de inundación y granizo. Y esto saben por qué me interesa. Mientras tanto, como estoy en casa, esto es casero, me tomo un matecito a lo entrerriano. Inundación y granizo. ¿De qué se trata la inundación y granizo? Tiene la teoría, y lo que más me interesa todavía es cómo afecta a la vida de los habitantes y cuáles nos perjudican en la provincia de Entre Ríos. Eso para que ustedes averigüen con sus tíos, con los padres, con los abuelos, con algún vecino conocido que tenga referencia del campo. Entonces, a ver qué es lo que hacen. O a ustedes mismos en una pequeña huertita y dicen, profe, yo no tengo campo de varias hectáreas, pero en mi casa hago huerta, una huerta básica. Entonces, ¿cómo hago con esto de el granizo, por ejemplo? ¿Qué metodología utilizo para que las plantas no se me arruinen? ¿Qué es lo que hago normalmente? O en el campo, la gente del campo, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Me interesa también lo que es de ustedes, lo de todos los días. Por eso es esa pregunta la número 4. Bien, suelos de la República Argentina. Van a encontrar, inclusive los compañeros se han sido muy generosos, y si no les hacen recordar, chicos, acuérdense de que me tienen que compartir justamente lo que hicimos del gráfico del suelo. Van a encontrar, se llaman horizonte. El suelo se divide en horizonte o en capa. Entonces,
Tiene horizonte A, horizonte B, horizonte D, C. En algunos lados le dicen horizonte D o horizonte R. 4 capas. El horizonte D o el horizonte R es la capa base o la roca madre, en la base del suelo nuestro. O sea que ahí va a estar lo más viejo, porque se forma de arriba hacia abajo el suelo. Es como capas. Es como, imagínense un bizcochuelo, van haciendo de arriba hacia abajo. Bien. Inclusive les di la referencia que en España se utiliza horizonte A, B y C por una cuestión de que uno en la vida no sabe qué le puede pasar y quizá tienen una oportunidad de trabajar en España y necesitan de esto, de conocer, le hablan de horizonte o alguna cuestión geográfica y sepan que se usa A, B y C, 3 horizontes, pero nosotros vamos a utilizar 4 porque estamos acá en Argentina y es nuestra denominación. Inclusive también le adocia la teoría lo que son compuestos químicos del suelo, si un suelo es arcilloso porque es arcilloso, si es arenoso porque es arenoso. Los suelos molisoles, ¿qué son los suelos molisoles? O suelos negros, también se le dice, o suelos ricos en materia orgánica, porque estamos en Entre Ríos. Somos entrerrianos y tenemos que conocer qué suelo pisamos. Por eso viene justamente esto de los suelos. Bien. Después el mapa de la República Argentina, así que van a tener que sí o sí trabajar en un mapa de la República Argentina señalando los suelos con sus características básicas, que tienen también un mapa y bastante descripto. Y lo último, para completar lo que de los suelos, explicar los suelos de nuestra región, o sea, estamos hablando de región pampeana siempre cuando hablamos de nuestra región, y compararlo con los suelos de la región patagónica, más que nada los suelos de la zona de meseta, que son los que más me interesa en la comparativa. Entonces, con esto cerraríamos esta parte de Argentina. Seguramente en poco tiempo van a recibir el tercer trabajo práctico. Vamos poniéndole con todo lo que no pudieron hacer los anteriores. Y desde ya les digo que pasen un buen fin de semana. Y ojalá que nos veamos pronto. Cuídense mucho, las cosas vienen por ahí complicadas porque esto inclusive ahora son los primeros fríos fuertes. Así que si van a salir por cuestiones de que tienen que hacer algún mandadito o algo de eso, abrigadito a primera hora de la mañana. Yo sé que son jóvenes y son todas pilas, viven con todas pilas y uno por la juventud dice a mí esto no me afecta, pero en el sentido del frío, del cambio de tiempo, más para como el profe, con un poquito más de edad, pero no. De verdad, hablando en serio, chicos, cuídense porque los primeros fríos son como más bravitos, nos agarra enseguida la gripe, toda esa cuestión y más que el señor coronavirus anda dando vuelta. Abrazo, los quiero mucho, a disfrutar el fin de semana.